Hola, buenos días, cocineras y cocineros del mundo. No sé si podéis escuchar de fondo los pajaritos como cantan, eso es una maravilla. Hoy voy a hacer una receta especial con carne magra de cerdo. La vamos a cocer a baja temperatura, al vacío, y luego le pondremos toda una serie de especias. Como podéis ver aquí, el carnicero ya me ha sellado al vacío la carne, 400 gramos de carne magra de cerdo. Antes le hemos puesto un poco de sal y ahora la vamos a dejar hervir durante 45 minutos por un lado y 45 minutos por otro lado. Mientras tanto, en un recipiente pondremos una guindilla cortada a trozos. También añadiremos media cucharadita de comino, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra, y todo esto lo vamos a hidratar con un dedo de vaso de té verde. Este té verde tiene que estar un poco tibio. Mezclaremos bien para que se hidraten bien las especias. Veo que falta un poco de líquido y pondremos 3 cucharaditas más de té verde. Ahora vamos a dejar que este contenido pierda calor y mientras tanto vamos a cortar bien finito un ramito de perejil. Y añadimos el perejil al resto de especies cuando éstas ya han perdido el calor. Añadiremos también un ajo cortado a trocitos. Y seguidamente le añadiremos un poquito de sal. Ya hemos terminado con los sólidos y ahora vamos a añadir un par de cucharadas de aceite de girasol. Y para terminar esta mezcla vamos a añadir una cucharada de vinagre. Mezclaremos bien, las especies se irán hidratando mejor y lo reservamos. Seguidamente, en una sartén con un poco de aceite vamos a pochar media cebolla. Dejaremos que se vaya cociendo a fuego lento. Ahora ya han pasado 45 minutos, le vamos a dar la vuelta a la carne magra y la dejaremos cocer a fuego lento durante 45 minutos más. El tiempo va pasando, ya tenemos la cebolla un tanto pochada. Ahora vamos a escurrir el aceite de esta cebolla y ahora en este aceite vamos a marcar la carne, que ya la tenemos cocida totalmente. La doraremos por los dos lados a nuestro gusto. Una vez dorada yo le voy a añadir unos cuantos champiñones. Dos minutos a fuego lento y añadiremos ahora la cebolla que teníamos reservada. Dos minutos más, añadiremos 2 dedos de vino junto con 2 dedos de agua, que será medio vaso aproximadamente. Dejaremos cocer 3 minutos a fuego lento. Y ahora es el momento de añadirle todas las especies que teníamos reservadas anteriormente. Mezclaremos bien para que se junten todos los sabores y vamos a dejar cocer a fuego lento durante unos 5 minutos. Y cocineras y cocineros del mundo, pasados estos 5 minutos ya tenemos este mega plato, super plato para una persona, de una carne magra cocida a baja temperatura con un acompañamiento de unos champiñones.
Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: más vale dar que recibir si te lo puedes permitir.